presencia de los personajes inmersos en los temas de mayor interés ciudadano nos acompañan ahora en Los Protagonistas. Los Protagonistas por Buenos Días, América. Con 56 de la mañana, usted escucha Buenos Días América por la 93.3 FM. A esta hora le damos la bienvenida al arquitecto John Vinuesa. Él es asambleísta independiente. Con él vamos a estar conversando acerca de la coyuntura legislativa y las reformas a la ley de compañías y otras iniciativas legales que se encuentran abordando allí al interior de la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional. Asambleísta, buenos días. Carlos Murrieta le saluda. Carlos, buenos días, ¿me escucha bien? Sí. Un saludo cordial. Un saludo cordial para usted y quienes nos escuchan. Muy amable por invitarme a los tiempos que conversamos. Fuerte y claro se lo escucha, asambleísta. El gusto es nuestro y el de nuestros oyentes, que a esta hora de la mañana van a conocer sus criterios, porque usted en varias intervenciones al interior de la Asamblea Nacional ha mencionado que usted no se unió a ninguna bancada para no estar atado a los designios de ningún caudillo. Y eso es lo que se ha observado en las últimas semanas en la Asamblea Nacional y puntualmente en el juicio político en contra de los vocales del Consejo de la Judicatura. Sí me gustaría comenzar por allí, porque es el tema de los últimos días, ¿no?, a nivel nacional. Consultarle, ¿usted cómo votó y por qué? Ok, más bien, le cuento el por qué y luego le cuento cómo voté. Y es interesante porque quisiera que se entienda con el contexto. Verá, si usted revisa lo que pasó en el juicio para el Consejo de la Judicatura y se pregunta, judicialmente hablando, ¿quién tiene la razón? Todos tienen la razón, todos. ¿Por qué? Porque hay demasiados vacíos en la ley. Entonces, lo que el uno dice puede ser interpretado de una manera, lo que el otro dice puede ser interpretado de otra manera. Por lo tanto, judicialmente hablando, por decirlo así, legalmente hablando, cualquiera de los dos podría tener la razón. Hay un incumplimiento de funciones. ¿Qué mismo significa incumplimiento de funciones? No significa nada, porque la ley no está clara, no está escrita de manera correcta, y eso requiere una voluntad de las partes, de los diferentes actores de la asamblea, para que se pueda cerrar estos vacíos. Lo mismo, le pongo el ejemplo de la presidencia, de la Yori o de cualquier de estos juicios políticos. Hay ministros que entran a la asamblea, dan su discurso y se van, y ni escuchan, porque ya como saben lo que va a pasar, ni siquiera ya paran bola lo que pasa después. Entonces, todo esto porque hay vacíos legales de procedimiento, etcétera, 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 ¿no? Entonces, ante eso, ¿quién tiene la razón? Yo diría que todos y ninguno. Por lo tanto, usted se pregunta entonces, ¿cómo toma un criterio? O sea, ¿cómo define si votar a favor o en contra? Ahí viene el punto. Verá, tenemos un poder ejecutivo y tenemos un poder legislativo que no es el patio trasero de Carondelet. Es una asamblea que a veces está a favor del gobierno, a veces en contra, a veces aprueba cosas que no tienen nada que ver con el ejecutivo, porque son leyes como la de compañías que no tienen nada que ver con los intereses del presidente, son simplemente leyes. Entonces, este momento se está cogiendo a los del Consejo de la Judicatura, que hay que entenderlo claramente, son los que ponen jueces, fiscales, notarías, son los que arman la justicia del Ecuador, es decir, son el brazo ejecutor de la justicia, son el martillo de Thor, los duros, los que te pueden inclusive quitar la libertad, ¿sí? Entonces, y si te quitan la libertad, te tienen dominado, así de fácil. Entonces, ¿a quién le damos ese poder? En el actual momento, el poder lo tiene el Carondelet. Los del Consejo de la Judicatura son panas de Carondelet. Ellos tienen el poder. Y por el otro lado, hay el otro grupo, que son la oposición, que son dos partidos políticos, que quieren de alguna manera que este poder cambie, que haya otras personas, que esté más cerca de ellos. No, entonces ese es el otro bando. Entonces tenemos a los unos que quieren mantener a los que están y a los otros que quieren que cambien. No las personas, no son don Juanito, don Pepito, no, es simplemente con quién se van a aliar. Ok, yo decía que esta es una pelea entre tiburones
de Carondelet y lobos de la Asamblea. Así de fácil. No hay buenos, no hay malos. No, todos son o buenos o malos que quieren tener el poder de la justicia. ¿Okay? Con esas premisas, ¿mi decisión cuál es? Fácil. Ya después de haberla reflexionado. Creo que hay que darle el poder a quienes tienen menos poder para que se equilibre la balanza. Porque de que hay lobos y tiburones, son lobos y tiburones. De que debe tomar una decisión, debe tomarlo. De que si no se daba el juicio, se dejaba en unas manos. Si se daba el juicio y pasaba, se dejaba en otras manos. Es decir, dejémosle que se equilibren las fuerzas. Eso democráticamente es bueno, más allá de que los unos sean buenos o malos. Simplemente es equilibrar las fuerzas. Sí, el Ejecutivo es el que tiene más poder que todos, porque es el que más poder tiene. Y los que están, la Asamblea es un poder bastante castrado, como se lo ha señalado varias veces, porque hay muchas cosas que pudiera, pero no le faculta la ley. Entonces dije, ok, además, ojo, una cosa más, había una reflexión que hacían en la Asamblea y decían, todos sabemos que este camión no tiene frenos y sin embargo seguimos acelerando. O sea, todos sabemos que son sapos y que vamos y que la única posibilidad es cambiarle por otros sapos, porque finalmente los que vienen son solo los reemplazos de los otros. Entonces, ¿qué hace? Equilibrar el poder. Ya, ahí viene el punto. Como yo no tengo bancada, como yo no tengo un jefe que me mande, porque las bancadas finalmente toman decisiones los líderes, y esas decisiones son las que les asignan, y los chicos de la bancada tienen que aceptar lo que el líder diga. Eso pasa en todas las bancadas. Y cuando no pasa eso es cuando hay los fraccionamientos. Hemos visto fraccionamientos en los Paches, hemos visto fraccionamientos en los ID, porque su líder, quien quiera que este sea, no ha podido definir, claro, no ha podido marcar y decir un estate quieto a quien no pensaba igual. En mi caso no, en el mío y en el de 4 más, porque no hay más asambleístas independientes en la Asamblea, son 4. Somos 4, el resto están en una bancada. En el mío fue el criterio que tomé: equilibrar las fuerzas, y por lo tanto voté por la destitución. Queda clara su postura, asambleísta. Ahora, hay otros temas que están en curso en la Asamblea Nacional. Sin embargo, nadie les para bola, ningún medio de comunicación los toma en consideración. Y existe esta percepción ciudadana de que los asambleístas solamente pasan de escándalo y escándalo, y en esta pugna entre el Ejecutivo y el Legislativo. En el caso de la Comisión de Desarrollo Económico, ¿nos podría contar, aparte, antes de entrar con los detalles de las reformas a la ley de compañías, qué otros proyectos se encuentran en trámite para conocimiento de la audiencia? Gracias. A ver, yo le agradezco mucho porque esta pregunta es importante. Le cuento, la próxima semana ya probablemente yo dejo la Asamblea porque voy a correr por la alcaldía de Riobamba. Eso es algo que va a suceder. Me da mucha pena. Y no por el tema laboral, porque yo tengo mi empresa aparte, pero me da pena porque seguramente voy a dejar una institución que yo he visto que trabaja bastante bien, y bastante bien. Ojo lo que le digo, no, o sea, uno dice, pero bueno, algo han de hacer. No, trabaja bastante bien. ¿Por qué? Son 15 comisiones. En cada comisión hay 9 asambleístas que están trabajando específicamente en leyes, están redactando artículo por artículo, ajustando las cosas en minucias. Eso nunca pasa en las noticias, jamás pasa. En las noticias solamente pasa lo que se da en el pleno, el grito de un asambleísta destemplado o alguna otra cosa así. Pero esta discusión sobre leyes no pasa. Mire, ahora, fíjese, ahí hay leyes de salud, de deportes, de niños, de garantías constitucionales, de garantías de los pueblos, de gas y territorios, y tenemos esta comisión en la cual yo estoy, que es la de Desarrollo Económico, Productividad y Microempresa. ¿Saben lo que hace esta comisión? Básicamente leyes de inversión. Leyes para que la gente invierta en el país, leyes que modifican a leyes que son caducas. Por ejemplo, la ley de compañías, solamente la menciono, la ley de compañías genera algunos artículos de incentivos para
darle poder a los accionistas minoristas. Cuando en una compañía está hecha por accionistas, ¿no? Por gente que tiene un pedacito de la empresa, y si es que el accionista mayoritario no quiere hacer algo, simplemente esa compañía se frena. Hay muchos frenos como por ejemplo, si es que hay si es que ya no está el representante legal de esta compañía, si ya no está por alguna razón. Este momento, con esta ley, cualquier accionista puede pedirle a la Superintendencia de Compañías que designe un nuevo representante legal, cosas que antes no había cómo, o sea que hasta ahora no hay cómo porque la ley está en debate todavía. O que se puedan dar las compañías unipersonales. Usted, Carlos Murieta, puede hacerse una compañía unipersonal, no necesita que sean dos personas. Sí, pero ojo, la Asamblea no solamente hace leyes, y lo que le voy a decir es súper importante, súper importante. La Asamblea también protege que no se hagan leyes malas. Y esto es clave porque a veces uno dice, ¿pero qué ha hecho la Asamblea? ¿Sabes qué hizo? No dejó que pase la ley de inversiones. Y quizás, yo le digo, en mi trabajo personal, mío como John Vinuesa, quizás mi mayor trabajo fue el haber analizado y criticado las dos leyes económicas urgentes del presidente. No es una ley que hice, es una defensa del ciudadano y del país frente a unas leyes nefastas. Ahora, ahí permítame una repregunta a propósito que mencionó este proyecto de ley de inversiones, porque el gobierno y el Ejecutivo insisten en enviar este proyecto de ley como punto inicial para una nueva relación entre Ejecutivo y la Asamblea Nacional. ¿Cree que va a tener éxito esa iniciativa, tomando en consideración lo que usted nos dice, ¿no? Que los asambleístas protegen al país para que no existan leyes malas? Verá, a ver, los asambleístas no son un cuerpo unitario. Los asambleístas son verdes, amarillos, rojos. Hay gente que le apoya al gobierno, hay gente que está en contra. Habemos gente que somos críticos y cuando hacen cosas bien votamos a favor y cuando hacen cosas mal votamos en contra. O sea, es variopinta, como se dice. Y eso es bueno de esta asamblea. A diferencia de otras, esta sí es una asamblea conflictiva, en el buen sentido de que genera debate. ¿Se acuerdan las anteriores que solo alzaban la mano nomás y ya está? No, porque había una mayoría adscrita a Carondelet. Ahora no sucede eso y eso es bueno. Eso se llama equilibrio democrático. Nuevamente, el equilibrio democrático que debe ser el non plus ultra al cual debemos nosotros ir. Ok. En la ley de inversiones, déjeme acabarle lo de las compañías solo para cerrar. Dele. En la ley de compañías, por ejemplo, hubo alguien que intentó poner un artículo para que los dueños de las compañías puedan vender las acciones de las compañías sin la autorización de su cónyuge, O sea, usted va y decide vender la compañía y su esposa no se entera, o viceversa, y le pueden dejar en la calle al cónyuge si es que esto hubiera pasado. Debo decir, ahí es Natalia Arias, ella puso la alerta, el resto le apoyamos y finalmente eliminamos esa posibilidad de ese artículo. Entonces, a veces hacer leyes también significa no hacerlas, significa proteger un artículo que defiende un derecho. Ya. En el caso de la ley de inversiones, la llamada ley de inversiones, no lo era tal, era una venta del país, o como yo diría, una compra del país, de los bienes y servicios del país, porque querían simplemente darle en delegación por 40 años a algún privado, pero con un gran problema, porque ojo, pensar en inversiones, pensar en que el privado se mete en lo público no es malo por sí. El problema es cuando lo hacen, el problema es cómo lo querían hacer. Decía literalmente esa ley, elimínese esto de la ley de contratación pública, fuera de la ley de contratación pública. Quien va a definir las reglas será el ministro X. O sea, yo hago las reglas, yo me compro, yo me vendo, yo pongo los precios, yo defino todo. Eso, por Dios, es hacer legal la corrupción de entregar los bienes del Estado
a un privado. Asambleísta, sí. Oiga, una curiosidad a propósito de estas reformas a la ley de compañías. Usted sabe que se ha hablado mucho del delito del narcotráfico en nuestro país en los últimos tiempos, y hay varios analistas tributarios que mencionan que el Ecuador podría estar convirtiéndose en una gran lavandería mediante la utilización de un sinnúmero de empresas, y créame que la Superintendencia de Compañías se queda corta en la labor de control para observar la licitud de los fondos con los que se constituye precisamente una empresa, una compañía. En ese sentido, ¿dice algo las reformas a la ley de compañía o más bien se hacen los locos? Verá, usted ha visto la ley tributaria, ¿no? La primera ley que presentó el gobierno. Ajá. Esa primera ley tiene un número de artículos con los cuales, digamos que usted tiene dinero en el exterior. No importa de dónde vino, no importa si es trata de blanca, tráfico de drogas, no importa, lo que sea. Con esa ley que presentó el presidente y que se aprobó a través de decreto del Ministerio de la Ley, usted puede legalizar ese dinero en el Ecuador pagando el 3%, sin necesidad ni siquiera de traerlo, porque uno diría, bueno, por lo menos van a traer el dinero. No, usted lo tiene en Argentina. Paga el 3% y ese dinero en Ecuador es legal. Es legal, está lavado. Solamente pagando el impuesto del 3% puedes traer el dinero, cualquier dinero ilícito, y ya lo legalizaste aquí en el país. Solo pagando. Esa ley es la que presentó el presidente, esa ley. Y es ley. Por el Ministerio de la Ley, no porque se abstuvieron los de UNE, se abstuvieron no sé quién nomás, al archivo de la ley, y simplemente ya está. Oiga, ¿no cree, asambleísta, que este tema debería preocuparnos a todos, tomando en consideración los delitos que están en marcha en nuestro país? Mutis en el foro, nadie dice nada. Y mi voz no es fuerte, yo soy justamente el hecho de poder tomar decisiones independientemente también me debilita en cuanto a la voz. No tengo 47, 50 asambleístas atrás que me aplaudan cada que doy un discurso. Oiga, ¿y esto de aquí cómo se conecta, asambleísta, con lo que se ha mencionado en las últimas semanas de que existe la narcopolítica en nuestro país? A ver, yo no conozco. A mí no me ha llegado ni invitaciones, ni sugerencias, ni coqueteos, ni nada. Mal haría en decirle que conozco algo. Conozco lo mismo que usted. Escucho lo mismo que usted y veo las mismas muertes en la calle, las mismas ahorcados en los puentes, igual que en otro país. Es lo mismo. Me asusto igual que usted. Me da miedo igual que usted. Asambleísta, 7:14. Sí me gustaría que nos cuente por qué organización política se va a candidatizar a la alcaldía de Riobamba. Y a propósito de estos temas, ¿no? ¿Quién va a financiar su campaña? Pues si yo lo he visto allí con su equipo, ahí trabajando en TikTok, en las redes sociales, que el club de amigos del John para arriba, para abajo. Pero ¿de dónde saca el Kushki, pues, asambleísta, para ser candidato? Dios le pague y gracias, me siento fortalecido si es que veo que usted también escucha y ve mis mensajes. Yo tengo por ahora el equipo de campaña, el equipo que trabaja conmigo en la asamblea y con los cuales hacemos trabajo en territorio, comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero de ahí no tengo más. No hay quien me financie la campaña, excepto mi propio patrimonio. En 2 ocasiones he sido candidato. Y en las 2 ocasiones he usado mi patrimonio. Yo vendí una casa. Yo soy arquitecto y vendo casas. Y yo vendí una casa. Le pedí permiso a mi esposa y me dijo, ya dale, ya qué hemos de hacer. Por suerte tengo una esposa maravillosa que me acolita en estas cosas. Pero esta vez ya se me hace más complicado. Ya no hay pues así para ir soltando nomás. Pero tengo una forma de hacer campaña que es mucho más económica que otros. Simplemente voy caminando, tengo unos papelitos, imprimo, en redes trabajo bastante y con eso saco para la campaña. No hay financistas atrás. Mi mami que me hace alguna cosa, mis amigos, un par de panas que acolitan, pero muy poco. Y le cuento a veces, hay veces en que el otro día estaba caminando por aquí, estoy en Riobamba ahorita,
caminaba por la calle y me encuentro con un amigo de colegio y me dice, ya, Johncito, para ayudarte en la campaña, y le digo, pero ojo que yo no voy a la bolsa de empleos a repartir puestitos y cargos. Y me dice, ñañito, entonces ahí sí ya no te puedo ayudar. Bueno, ¿qué hemos de hacer? Pero así pasa, y le cuento que tuve una buena acogida cuando fui candidato a alcalde por primera vez, muy buena acogida, lo cual yo realmente me siento bien con eso. Y vamos a ver qué pasa esta vez, vamos a ver. ¿Por qué movimiento ¿Por qué movimiento va a ser candidato? 33 en una alianza 33-1, una alianza que se llama Vecinos en Acción. Y que así va a ser, una alianza. ¿Por qué con esas listas? Porque son listas que aquí localmente me buscaron y conversamos. No hay más relación a nivel nacional que la local, así de fácil. Asambleísta, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana, ¿no? Que va a ser una pérdida lamentable para la Asamblea Nacional, ¿no? Porque precisamente más ciudadanos en la Asamblea son los que necesitamos, ¿no? Estos asambleístas que no le rinden cuentas a nadie es más que al pueblo ecuatoriano, a los mandantes. 7:17, el asambleísta John Vinuesa. Gracias. Muy amable, gracias. 7:17 de la mañana, y estaba el asambleísta independiente John Vinuesa contándonos que se va a candidatizar a la alcaldía de Riobamba en una alianza a las listas 33-1 que se denomina Vecinos en Acción. Lo hemos visto en varias intervenciones en la Asamblea Nacional, mis amigos, y bueno, hay otros legisladores que más bien deberían irse a su casa, pero eso no ocurre. 7:18.